Hermanos, gloria a Dios, hermanos, por esta bendición, hermanos, que el Señor nos permite estar aquí, hermanos, reunidos una vez más, alabando al que vive y reina, amén, hermanos. Y le doy gracias a Dios por sus misericordias, hermanos, que el Señor permanece fiel, amén, hermanos. Dice que su palabra que no se ha cortado su brazo, hermanos. Él es bueno, Él es misericordioso, hermanos, y es motivo, hermanos, de darle gracias a Dios, de exaltar su nombre, porque Él es digno, amén, hermanos, de toda la adoración, de toda la exaltación, hermanos, porque Él es nuestro refugio, hermanos. Él es nuestra torre fuerte. En esos momentos de tribulaciones, de angustia, podemos clamar a Él. Y Él en su misericordia envía la paz, hermanos, a nuestros corazones. Y esa es una bendición muy grande, hermanos, que los hijos de Dios tenemos. Dice que clamamos y Jehová responde. Amén, hermanos. Gloria a Dios, hermanos. Y así mismo, hermanos, les pido en el amor del Señor, si se ponen de pie, por favor, para poner esta palabra en manos del Señor, hermanos. Y que toda la gloria y la honra solamente sea para Él. Amén. Amantísimo Señor, bendito Dios y Padre. Mira, Señor, que estamos aquí, Señor, delante de tu presencia. Agradecidos, Señor, por la vida que nos has dado un día más. Agradecidos, Señor, porque hasta aquí, Señor, tú nos has socorrido, Señor. Agradecidos, Padre, porque nos has dado calzado y vestido, Señor. Porque nos has dado alimento, Señor. Gracias, Padre, porque nuevas son tus misericordias cada mañana, bendito Dios de la gloria. Señor, asimismo, Señor, queremos rogarte, Padre, que tú seas en esta tarde, Señor, que tú perdones toda falta que hayamos cometido delante de tu presencia, Señor. Mira, Señor, yo te ruego por mi vida, Señor, que de mi vida tengas misericordia, Señor, que me permitas hablar tu palabra, Señor, que tú pongas las palabras en mi boca, Señor, en mis labios. No permitas, Padre, que de mis labios salga una palabra que no sea de edificación, sino que todo lo contrario, Señor, sea de edificación, bendito Dios. Permíteme hallar gracias, Señor, primeramente delante de tu presencia, Padre. Tenme misericordia, Señor, tú conoces mi corazón, Señor. Por lo cual yo te ruego que me ayudes en esta tarde, Señor. Que me fortalezcas, Señor, y que todo aquellos pensamientos que no convengan, Señor, échalos fuera, Padre bendito. Asimismo, Señor, queremos rogarte por mis hermanos que no pudieron venir el día de hoy, Señor, que tú los bendigas, que tú los guardes y los fortalezcas donde quiera que ellos se encuentren, Señor. Que tú bendigas a aquellas personas que están en los hospitales, bendito Dios. Que seas tú, Señor, menguando sus dolencias, Señor, y que aún ahí, Señor, tu palabra fluya, Señor, con poder, para que seas, Señor, comprando esas almas, Señor. Bendice a los doctores y manda esa sabiduría de lo alto, Señor mi Dios, para que, Señor, ellos operen con inteligencia, Señor. Bendícelos y fortalécelos, Padre. Asimismo, Señor, también te queremos rogar, bendito Dios, que bendigas a mis hermanos de la tercera edad, Señor. Que tú seas con ellos, Señor, guardándolos y bendiciéndolos, Padre. Te damos muchas gracias por sus vidas, Señor. Te queremos rogar, Señor, que tú suplas cada necesidad. Que tú quites toda dolencia, Señor, que no convenga en sus cuerpos, Padre. Señor, gracias, Señor. Bendice a mis hermanos del orden. Bendice a mis pastores, a toda tu iglesia, Señor. Derrama de tu bendición en esta tarde, bendito Dios. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, recibe toda la gloria, Señor, y toda la honra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Pues sí, hermanos, como les comentaba, Dios ha sido muy misericordioso, hermanos, con nosotros. Tan es así, hermanos, que hoy nos tiene con vida. Hoy nos permitió abrir nuestros ojos y ver la luz de un nuevo día. Y a mucha gente pues ya no se le concedió eso, hermanos. Pero gracias a Dios que ya estamos aquí nosotros, hermanos, reunidos
alabando a nuestro Redentor. Y hermanos, el Señor pues de continuo, hermanos, el Señor ha hablado a su pueblo desde la antigüedad y hasta el día de hoy el Señor sigue hablando a sus hijos, ¿verdad? Por medio de sus siervos. Y cuando el pueblo de Dios, hermanos, estaba esclavizado en Egipto, y cuando salieron, cuando Dios le dio esa libertad a su pueblo, Dios le habló a su siervo, a Moisés, ¿verdad? Le dio ciertas ordenanzas y de una de ellas que construyera el arca, hermanos, el arca del tabernáculo. Y este siervo hizo caso a la voz del Señor. Dice que lo construyó de madera de acacia, de oro, de piedras preciosas, de lo mejor, hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor iba a morar ahí, el Señor se iba a manifestar ahí, hermanos. Por eso mandó a Moisés que lo hiciera tal y como Dios se lo mostró, hermanos. Que de todo lo que utilizó Moisés fue lo mejor, hermanos, para el Señor. Porque el Señor es digno, hermanos, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él merece lo mejor, hermanos, ¿verdad? Y así mismo, hermanos, a través de los tiempos, otro siervo, Salomón, hermanos, también construye el templo, ¿verdad? Y también, hermanos, yo me quedaba maravillado de cómo todas aquellas cosas que utilizaron, hermanos. Y mandó traer gente, Salomón, para toda la obra. Cada gente se especializaba en cada obra del templo que se iba a edificar, hermanos. Y de igual manera, pues se utilizó de lo mejor, hermanos. Se utilizó de lo mejor porque era para el Señor, hermanos. Y así mismo, ahí donde Dios descendía, ahí donde el sumo sacerdote entraba para el perdón de los pecados del pueblo. Y hoy en día, hermanos, la palabra, si me acompañan ahí por favor, en Romanos, hermanos. Amén, hermanos. Romanos 5. Amén. Romanos 5:2, hermanos, así dice la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Dios en aquel entonces, hermanos, no moraba en el ser humano, hermanos. Hoy en día, por la gracia y misericordia de Dios, el Señor mora en nuestros corazones. Pero el Señor no puede morar en un corazón que no ha confesado a su Señor como su suficiente Salvador. El Señor no puede morar en un corazón en el cual no se ha arrepentido, hermanos. El Señor no puede morar en un corazón que está contaminado. Necesita confesar, como cada uno de nosotros lo hicimos en su tiempo, y reconocimos, ¿verdad?, que éramos pecadores delante de Dios, y Dios en su misericordia nos lavó de nuestras inmundicias, y el Señor mora en nuestros corazones, hermanos. Y es una bendición muy grande el que el Señor mora en nuestros corazones. Decía en Zacarías 3, mira que he quitado de ti tu pecado, dice, y te he quitado estas vestiduras viles, dice el Señor. El Señor nos quitó esas vestiduras, el Señor nos limpió de nuestros pecados, hermanos. Y el Señor quiere, hermanos, que así como Él moraba en ese templo que prepararon sus siervos de lo mejor, hermanos, Dios tiene que morar en nuestros corazones, mora en nuestros corazones, pero tiene que estar limpio nuestro templo, hermano, delante de Dios. Nuestro templo tiene que estar limpio día a día, hermanos,
Porque este corazón el Señor lo limpió con su preciosa sangre, hermanos, que derramó en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y nos dice, mira, dice, así tienes que permanecer, dice el Señor. Porque el Señor anuló el acta de los decretos que nos era contraria. Y así mismo, hermanos, Dios en su amor nos habla de continuo de que sus hijos tenemos que estar limpios, hermanos, delante de la presencia del Rey de Reyes. Porque sus ojos están en todo lugar, hermanos, están en todo momento, sus ojos están viendo lo que yo hago y lo que no hago, hermanos. Cómo me estoy conduciendo allá afuera, hermanos. Cómo me dirijo con mis prójimos, cómo me dirijo allá afuera, hermanos, más que nada. Si realmente mi corazón no se está contaminando, hermanos. Si realmente mi corazón está limpio, hermanos, delante de la presencia de Dios. Porque la palabra registra de que somos el templo del Espíritu Santo, hermanos. Somos ese templo del Espíritu Santo en el cual mora Dios mismo, hermanos. Dios que hizo los cielos y la tierra está morando en su corazón y en mi corazón, hermanos. Y Dios es santo. Y yo tengo que cuidar mi templo, hermanos, en todas las áreas de mi vida, de cómo veo, qué oigo, qué hago, qué no hago, hermanos. Porque Dios está aquí y muchas veces se nos olvida, o más bien se me olvida, hermanos, de que yo me he convertido en ese templo en el cual mora la presencia de Dios. Y muchas veces me puedo involucrar en cosas que a Dios no le agradan. Miren, aquí adelantito, unas cuantas hojas, aquí en Corintios, hermanos, en el capítulo 3. Dice así, hermanos, un versículo muy conocido, nada más el versículo 16. Dice, hace una pregunta. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Hace una pregunta. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Mora en vosotros, y es una bendición muy grande, hermanos. Una bendición muy hermosa, muy grande, que la presencia de Dios, hermanos, hoy en día esté morando aquí en nuestros corazones, hermanos. Miren aquí adelantito en Efesios. Efesios 1, hermanos. Miren la bendición del versículo 3 en adelante, hermanos. Amén. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, dice el Señor. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en Él amado. Amén, hermanos. Dice el 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios está aquí en nuestros corazones. Porque Dios está morando en nuestros corazones. Porque anteriormente, si vamos a Tito, acompáñame a Tito, por favor, hermanos. Tito 2. Tito 2, versículo 12, hermanos. Dice, porque la gracia de Dios, amén, hermanos,
Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén, hermanos. Para esto el Señor nos hizo, hermanos, para que seamos un pueblo celoso para aquellas buenas obras, para dar ese testimonio. Ahorita se me vino a la mente de una persona que conocí. No tengo mucho tengo más o menos que lo conocí, y a través del tiempo que lo he conocido, me dice que él es cristiano y me invitaba a su iglesia y me decía este comentario: mira, allí a la iglesia en la cual yo asisto, ahí no son tan exigentes, decía. Ahí tenemos libertad. Y esta persona, pues lógicamente, tomaba y maldecía. Y le digo, no, es que no son así las cosas, le digo. O sea, Dios demanda de que seamos santos. No podemos, dice la palabra, que poca levadura leuda toda la masa. Yo platicaba con él y le decía, mira, digo, pues que Dios tenga misericordia. Que Dios tenga misericordia, porque Dios es santo, hermanos. Y así como Dios es santo, muchas veces yo lo puedo ofender hasta con mi forma de pensar. Dice que en Corintios de que realmente somos nuevas criaturas, ¿verdad? Y que el viejo hombre que estaba viciado conforme a los deseos engañosos, ya no tiene que estar ese viejo hombre en mi vida, hermanos. Ya no tiene que haber esos pensamientos en los cuales eran horrendos, hermanos, delante de Dios, porque aún Dios conoce lo profundo de los corazones, hermanos. Dice que antes de que salga de mí la palabra, Él ya la sabe. Y hermanos, pues realmente yo me ponía a analizar esto un poquito desde tiempo atrás. Yo creo que tengo como 2 meses y medio en el cual el Señor me hacía sentir esto del templo, me llevaba a que realmente sí honro al Señor, porque con mi testimonio, hermanos, porque Dios está morando en mi vida, hermanos, y si yo sigo haciendo cosas que a Dios no le agradan, dice ahí en Corintios, abajito del que leímos del 3:16, dice que si uno destruye el templo, Dios lo destruirá a él, hermanos, también. Entonces, recordando un poquito, ahorita se me viene a la mente, unos domingos atrás también nos compartieron de cuidar el templo, de los tatuajes, de todo eso que se hace la gente, ¿verdad? Que uno como hijos e hijas de Dios no puede uno hacer esas cosas, hermanos. Uno como hijos de Dios no puede seguir visitando a personas que aparentemente hacen cosas buenas, pero llevan otro propósito. Aparentemente hacen cosas buenas. No hace poquito yo me enteré de unas personas que fueron a ver a una señora que hacía curaciones, algo así, pero hacía curaciones pues no rectas, hermanos. Hacía oraciones y qué tantas cosas hacía esta persona, y son cosas malas, hermanos, porque uno como hijo de Dios ya no tiene que estar haciendo esos lugares. Uno como hijo de Dios tiene que buscar la presencia de Dios y decirle, Señor, ten misericordia, ayúdame. Clamar a Él, hermanos, porque realmente Él es el único que nos puede fortalecer, es el único que sana nuestras vidas, hermanos. Es el único en el cual podemos confiar, hermanos. Nuestra confianza tiene que estar en Él, porque
Él tiene el control de todas las cosas, hermanos. Él tiene el control de todas las cosas. Yo rogarle al Señor, ¿sabes qué, Señor? Aumenta mi fe, Señor. Aumenta mi fe, porque muchas veces quiero confiar en mis propias fuerzas. Muchas veces quiero confiar en mí, en mi sabiduría, pero no es así, Señor. Tú moras en mi vida y yo tengo que depender de ti de aquí en adelante, Señor. Porque ahora el Señor mora y el Señor es el que gobierna mi vida. Tiene que gobernar mi vida el Señor, hermano. Tengo que aprender a escuchar la voz de mi Señor. ¿Qué es lo que le agrada al Señor? ¿Qué es lo que no le agrada? Porque el Señor habla, hermanos. El Señor habla a las vidas de uno. Y Dios en su misericordia, pues como les comentaba, es paciente, hermanos. Es paciente queriendo que pues nos volvamos al arrepentimiento, hermanos. Dios es paciente para que corrija mi caminar delante del Señor. Porque miren, hermanos, si me acompañan aquí a Jeremías, no, perdón, a Ezequiel. Ezequiel 40 permítame. Es Ezequiel 43. Permítame, hermanos. Miren, 43:6, hermanos. Dice, amén. De Ezequiel 43:6 dice. Amén, hermanos. Dice, y oí uno que hablaba desde la casa, y un varón estaba junto a mí y me dijo: Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en la cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre, y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos, porque poniendo ellos su umbral junto a mi umbral y su contrafuerte junto a mi contrafuerte, mediano solo una pared entre mí y ellos, han contaminado mi santo nombre con sus abominaciones que hicieron. Por tanto, los consumí en mi furor, dice el Señor. El Señor nos hablaron en la mañana muy hermoso, hermanos, una explicación muy hermosa. Y hermanos, pues Dios es santo, Dios es digno, Dios no puede ser burlado, hermanos. Dice en Gálatas que Él nos hizo libres para andar en una libertad en la cual honremos, no en esa libertad para gusto a la carne, hermanos, dice en Gálatas 5. Entonces, Dios quiere, hermanos, que yo como su templo, cuide su templo. Miren, hasta hablando así, pero hasta en la forma de cómo me alimento, hermanos, tiene que ver mucho. Parece que no, pero sí, hermanos, hasta en la forma de cómo uno me alimento, tiene que ver si cuido el templo o no cuido el templo, hermanos, del Señor. Tiene que ver mucho también el alimento. Si vemos, no lo vamos a ver, pero recordando en el Antiguo Testamento, Dios mandó ciertas cosas. Ustedes van a decir, sí, pero hoy ya el Señor limpia. Sí, hermanos, sí lo limpia y todos los alimentos y podemos comer, pero muchas veces abusamos, ¿verdad? Abusamos y eso pues nos hace daño también, y hasta en la forma de comer yo puedo descuidar el templo del Señor, hermanos. También tiene que ver mucho eso en cómo alimentarme, cómo me alimento, hermanos, cómo cuido mi templo.
Miren, si me acompañan aquí a Jeremías, hermanos. Jeremías 4, hermanos. Lo que le comentaba, hasta con los pensamientos, como muchas veces el Señor lo ofendemos, le faltamos, hermanos. Mire, Jeremías 4, en el versículo 14. Amén. Dice así: lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. Luego hace una pregunta: ¿hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Dice, ¿hasta cuándo, David, vas a entender que yo moro en tu corazón, que tú eres el templo? ¿Hasta cuándo vas a seguir permitiendo todas esas cosas que yo abomino? Dice el Señor. ¿Hasta cuándo vas a entender que tu vida es como la neblina, que de un golpe te puedo quitar tu aliento de vida? Y realmente, David, ¿valió la pena esos 10 años que tienes? ¿Realmente sí te estuviste preocupando en guardar, en agradarme a mí? Son tantas cosas que, miren, yo les quiero compartir, hermanos. Yo en mi hogar me pongo muchas veces a pensar, a analizar las cosas, y le digo al Señor, gracias, porque tú, pues, yo estaba muerto en mis delitos y pecados y tú me diste vida, pero ayúdame a perseverar, Señor. Sinceramente le digo, Señor, yo no me quiero quedar, yo me quiero ir contigo un día. Si tú me llamas a cuentas, yo quiero estar un día delante de tu presencia, Señor. Ayúdame a esforzarme, por favor, hazme entender, a comprender que realmente tengo que cuidar mi vida delante de tus ojos. Ayúdame, Señor, ten piedad. Mira, yo no puedo, yo tengo estas faltas, estas, pero Señor, necesito de ti, Señor. Necesito de tu misericordia, Señor, porque yo quiero verte un día cara a cara. Yo quiero escuchar esa voz un día de decir, venid, bendito de mi Padre. A mí me da temor decir un día, cuando estemos delante del Señor, y que se me quedó muy grabado hace mucho tiempo, mi hermano que compartió, que nuestros nombres fueron escritos en el libro de la vida, pero que decía que también tiene borrador, hermanos. Dice que se me quedó muy grabado en mi corazón eso. Le digo, Señor, yo no quiero un día que vaya a estar delante de tu presencia y mi nombre no se haya inscrito en tu libro, Señor. Ayúdame, Señor, tenme misericordia realmente a valorar ese precioso sacrificio, ese perdón de pecados que tú me diste. Ayúdame a valorarlo, Señor, porque pues dice que tú vienes como ladrón en la noche, Señor, y tantas cosas que se han oído. Precisamente ayer me hablaba uno de mis hermanos como eso de las 7, por ahí, 7, 6, no recuerdo la hora. Yo estaba trabajando y me dice, oye, ¿en dónde estás? Le digo, pues acá, no recuerdo, no sé cómo se llama la colonia, solamente sé que es de la Prepa Norte para arriba, no sé cómo se llama esa colonia. Le digo, no, pues estoy acá en tal lugar. Me dice, qué bueno. Le digo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Me dice, no, mira, lo que pasa es que me acabo de enterar que ahí por la casa, en la parte de atrás, se llama, no me acuerdo cómo se llama el negocio, acaban de balacear a una persona, le dieron 7 balazos. Le digo, caray. Le digo, no, pues está grave, le digo. Pero no, le digo, pues yo ando por acá trabajando y mi familia pues está bien. Le digo, gracias a Dios. Sale pues, dice. Agarró y me colgó. Entonces, a lo que voy, hermanos, es, bueno, esta persona lo mataron, pero realmente yo no sé, hermanos, yo no sé el día que el Señor me vaya a llamar a cuentas. El día que el Señor me vaya a llamar a cuentas, y realmente qué cuentas yo le voy a dar al Señor. A mí es algo que me puede mucho eso, hermanos. Dios lo sabe. Yo quiero estar un día delante del Señor. Yo quiero que mi corazón realmente esté limpio. Yo quiero entregar mi corazón al Señor, porque dice que del corazón mana la vida, del corazón salen los buenos y los malos pensamientos.
Por eso dice en Proverbios, dame, hijo mío, tu corazón. Por eso el Señor quiere que le demos todo nuestro ser, hermanos, todo nuestro corazón, que realmente, que Él sea quien gobierne nuestras vidas, que realmente, hermanos, escuche la voz del Señor. Mire, les voy a comentar otra cosa que vi en la tele, en un noticiero, un programa, no, más o menos era así. Había, hicieron una prueba, pusieron a varias personas y habían muchas ovejas. Y la gente, se trataba que las ovejas tenían que hacerle caso a la gente que no era el pastor. Y la gente les hablaba y las ovejas ni escuchaban. Pero el pastor les habló a esas ovejas y resulta que todas las ovejas oyeron su voz y le siguieron, hermanos. Todas, sin excepción alguna. Entonces me llamó la atención. Le digo, Señor, tú quieres que seamos así. Tú eres nuestro pastor y tú quieres llevarnos a esos lugares de delicados pastos, como dice el Salmo 23. Tú quieres saciarnos esa sed. Pero muchas veces yo no hago caso. Muchas veces quiero hacer mi propia voluntad, Señor. Muchas veces quiero creer que por mis propias fuerzas voy a hacer muchas cosas y así no se trata, dice el Señor, así no. Tienes que aprender a escuchar mi voz para que empieces a hacer mi voluntad, David. Tienes que empezar a vivir mi palabra, dice el Señor, porque ahí es donde yo te estoy hablando, dice. Tienes que empezar a vivir lo que dice mi palabra, porque esta palabra es veraz, hermanos. Esta palabra es viva y eficaz. Esta palabra nos corrige, nos instruye, nos enseña. Esta palabra es todo para nosotros, hermanos. Le digo, Señor, entonces, y miren, hermanos, si me acompañan aquí al Salmo 51, por favor. Perdón, hermanos, me siento demasiado nervioso aquí arriba, hermanos. Demasiado nervioso, hermanos. Ya tenía como, desde que me enteré que me iba a tocar el día de hoy, sinceramente, en el Señor le digo, casi no podía dormir, hermanos. Pero que Dios tenga misericordia de mi vida, hermanos. Mire, el Salmo 51 dice, hermanos, desde el 1 en adelante dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, dice. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí, dice. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu justicia, en tu juicio. He aquí, dice el 5, en maldad en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Dice. El 6, hermanos, dice: he aquí, dice, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto, me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, dice. Lávame y seré más blanco que la nieve, dice. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido, dice. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones, dice. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva espíritu recto dentro de mí, dice el salmista. Este versículo me gustó mucho, hermanos. Dice: cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, dice el Señor. Y el Señor, ¿sabe qué, hermanos? Dios es fiel. Dice que mientras hay vida, hay esperanza. Y dice en 1 de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo
para perdonar todo pecado, hermanos. Y si Dios, cada quien, hermanos, conocemos cómo estamos delante del Señor, cómo está mi vida delante del Señor. Y Dios sabe mi condición, hermanos, Dios sabe mi vida. Y mientras hay vida, hermanos, hay esperanza. Y tenemos que seguir adelante, hermanos. Que tenemos que seguir adelante porque al final de la carrera nos espera esa vida eterna, hermanos. Al final de esa carrera nos espera la vida eterna con el Señor. Y tenemos que animarnos los unos a los otros. Tenemos que, pues sí, hermanos, animarnos para seguir adelante porque ciertamente el Señor viene como ladrón en la noche. El ladrón viene, el Señor viene en breve, hermanos, y es necesario que mi vida esté bien delante de Dios. Que el Señor, que como nos compartieron en la mañana, pues hoy es la cena, ponernos a cuentas, hermanos, porque de muchas formas podemos ofender al Señor. Y en la mañana se nos habló muy bonito el mensaje, hermanos, y es necesario, hermanos, ponernos a cuentas. Y el Señor sabe que, hermanos, el Señor es fiel, el Señor nos perdona, nos dice: mira, yo morí por ti en la cruz, yo soy tu abogado y hasta el día de hoy no he perdido ni un caso, pero también esfuérzate, dice, esfuérzate, esforcémonos en ya no hacer lo mismo que al Señor no le agrada, hermanos. Hay muchas cosas que hacemos que a Dios no le agrada y el Señor quiere que día con día vayamos como la aurora, hermanos, hasta que el día sea perfecto, que vayamos hacia adelante, hermanos, día con día, no para atrás, sino que vayamos de paso en paso, pero que vayamos haciendo la voluntad del Señor, hermanos, para que así el Señor sea glorificado en todo momento y en todo tiempo, hermanos. Mire, si me acompañan aquí, ya casi estamos terminando aquí en Romanos 8, hermanos, por favor. Romanos 8, hermanos, en el versículo 11, hermanos. Amén. Dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Ay, perdón, que ya se me movió la hoja. Aquí está. Dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Tenemos esa seguridad, hermanos. Tenemos esa seguridad. Y hermanos, si usan ir pasando mis hermanos de la alabanza, por favor. Hermanos, animémonos. Vamos a animarnos unos a los otros. Es necesario, hermanos, edificarnos, es necesario cuidar nuestro templo, hermanos, porque Dios mora en nosotros. Es necesario saber cómo me dirijo, cómo me comporto, hermanos. Que el Señor, yo le digo: Señor, recuérdame, Señor, que día con día de que tú estás morando en mi corazón. Recuérdame, Señor, que yo te tengo que glorificar en todo, con todos mis hechos, con todos mi forma de hablar, de ver, de oír, de hacer. Tú tienes que ser de glorificado, Señor, porque tú moras en mi corazón, tú moras en mi vida, y yo tengo que honrarte, Señor, tengo que glorificarte, Señor, porque tú eres santo, Señor, y dice que sin santidad nadie verá al Señor, hermanos. Sin santidad nadie verá al Señor, y muchas veces se hace fácil hacer cosas que no le agradan a Dios. Muchas veces se hacen fáciles las cosas de que nadie me ve, nadie me escucha.
y realmente el que nos ve y que nos escucha es Dios, hermanos. Es nuestro Señor, y el Señor lo ofendemos, y el Señor dice que nos dio esa libertad, pero para darle toda la gloria a Él solamente, hermanos, no para andar en la libertad de la carne, hermanos, no agradando a la carne. El Señor nos compró, hermanos. El Señor derramó su preciosa sangre en la cruz del Calvario. Yo tengo que valorar eso en mi vida mucho, hermanos. Pedirle al Señor que me recuerde de continuo, hermanos, que tengo que cuidar mi forma de... Dice una alabanza: cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos. Porque, hermanos, pues van a decir, Dios mora en nosotros, Dios mora en nuestros corazones. Él es santo y digno, hermanos. Y tenemos que cuidar nuestro templo, hermanos. Amén. Hermanos, Dios les bendiga, los guarde, hermanos. Si gusta pasar, mi hermano, por favor.